Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos. Hoy estamos en el capítulo 4. Libro de los Salmos, allá en el capítulo 4. En algunas Biblias lleva el título Oración vespertina de confianza en Dios. El músico principal, Salmo de David. Es interesante que al mirar este Salmo, el capítulo 4, mira cómo comienza el escritor, mira lo que dice el Salmo. Respóndeme, dice el verso 1, cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová irá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Las circunstancias que rodean este salmo son muy similares a las del capítulo 3, con la diferencia en que el lamento pasa ahora, en este capítulo, el lamento del capítulo 3, pasa a ser un cántico de confianza en Dios en esta porción, en este capítulo. El salmista está sereno, confiado en Dios. Mira lo que dice el verso 8. Porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Se dice que este salmo era usado en la congregación de Israel de forma vespertina, mientras que el Salmo capítulo 3 era usado a la mañana en forma matutina. Es interesante notar cómo los salmos acompañaron a la nación de Israel. Capítulo 3, un salmo a la mañana. Capítulo 4, un salmo al anochecer, al atardecer. Casi como para que el pueblo de Dios al amanecer amaneciera en la palabra de Dios. Y cuando ya iba a dormir, durmiese reflexionando, recordando la palabra de Dios. Y sin duda alguna, la palabra de Dios debe ser la compañía diaria del creyente. Para muchos la compañía diaria, es interesante, es la radio. La oportunidad que tenemos de tener presencia en la radio nos hace ver que hay muchas personas que se acompañan todo el día con la radio. Algunos otros se acompañan con la televisión, todo el día está encendida esa televisión como si fuese alguien más de la familia. Pero qué interesante es que se convierta la palabra de Dios en compañía diaria del creyente. Es interesante que el Salmo 3 va reflejando lo que Dios hace en nuestras vidas, mientras que este Salmo 4 nos deja ver lo que es para el salmista Dios. Capítulo 3, lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, pero este capítulo más que nada hace ver lo que Dios está haciendo en el salmista, cómo el salmista invoca a Dios. Es por eso que lleva por título este tema, Cántico de confianza en Dios. Es interesante que en la mayoría de las introducciones dice, al músico principal. Era un cántico que se utilizaba para adorar a Dios. ¿Qué podemos aprender de este cántico de confianza en Dios? Sin duda alguna, al observar el versículo 1 podemos ver que David, primero que nada, se va a dirigir ¿a quién? A Dios. Creo que en nuestras necesidades, en nuestras tristezas, en nuestros pesares, debemos dirigirnos a Dios. Pero algunas personas se dirigen a Dios solamente cuando tienen pesares, solamente cuando tienen ¿qué? Problemas. Recuerdo cuando hubo aquel tremendo terremoto en los 80 en mi país. Casi todo el país se convirtió en cristiano temeroso de Dios porque salían a las calles golpeándose el pecho, gritando, clamando a Dios. El creyente sabe que frente a toda circunstancia de la vida, buena y mala, siempre debe dirigir a Dios, ¿qué cosa? Su clamor. Es por eso que el salmista va a dirigir a Dios su voz.
O sea, David se dirige a Dios y ¿qué dice? Respóndeme cuando ¿qué? Cuando clamo. David comienza con una oración a Dios. La oración es el gran refugio de los creyentes. Spurgeon decía, es el gran nervio que mueve el músculo del Todopoderoso. Sabemos por las Escrituras, usted conoce Jeremías 33:3 que dice, clama a mí que yo te responderé. Es por eso que el salmista en esa confianza, mira cómo le dice a Dios, respóndeme cuando clamo. Yo creo que cada vez que el pueblo del Señor clama, Dios atiende la voz de su pueblo. ¿Por qué podemos tener esta seguridad de que si clamamos, Él nos oye? Mira cuál es la seguridad que tiene el salmista cuando él dirige a Dios su clamor. El salmista está seguro que descansa en la justicia de Dios. No descansa en su propia justicia. Mira lo que dice el salmista. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, ¿de qué? ¿De mi justicia? Él dio su justicia y no somos nosotros. Sabemos que a través de este salmo, la persona justa, el justo es la persona de Cristo Jesús. El salmista no está amparado sobre sus capacidades, lo bueno que él es. En cierta forma, lo que él está viviendo es consecuencia ¿de qué? De sus malas decisiones, de su mal obrar. Pero él se dirige a Dios clamando, oh Dios de mi justicia. David confía en la justicia de Dios porque sabe que Él juzga correctamente. Es interesante que el apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento que no debemos juzgar nada anticipadamente, sino que debemos dejar ese juicio a aquel que ve que todas las cosas. En el Salmo 5, verso 4, el salmista dice lo siguiente, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no entenderán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira. El hombre sanguinario, el engañador, abomina a Jehová. Es por eso que el salmista se presenta delante de Dios clamando a la justicia de Dios. Amén. Ahora, es interesante que hoy podemos llegar ante el trono de la gracia, porque delante de Dios usted y yo estamos ¿qué? Justificados. ¿Por quién? ¿Por qué se dirige el salmista a Dios? Porque él descansa en que Dios es justo. Y en segundo lugar, porque descansa en que Dios socorre al hombre. Mira lo que le dice el salmista, no solamente clama por la justicia de Dios, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, mira él el pasado, tú me hiciste ¿qué? Ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué interesante, descansa en la justicia de Dios, pero también descansa en algo interesante, en el socorro de Dios. El salmista ya lo sabe. Dios ha sido su refugio, Dios ha sido su amparo, Dios ha sido su fortaleza. Y él agrega, cuando estaba ¿en qué? En angustia. La idea es cuando yo estaba acorralado, en aflicción, en momentos, en situaciones que no tenía dónde ir y qué hacer. El salmista dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ¿qué? Ensanchar. ¿Sabe que la idea de ensanchar significa hacer más grande? Es interesante notar que Dios utiliza la angustia para ensancharnos, para nuestro crecimiento espiritual. Y esto parece paradójico. ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir problemas, crisis, angustia, que yo me sienta en una situación de acorralado para que yo pueda ¿qué? Ensancharme? ¿Recuerdas que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seamos ¿qué? Nosotros completos, aprobados, preparados. Porque hay algo que tienen las pruebas, las angustias que trabajan en nuestra vida. Proverbios 25:4 dice lo siguiente, me encanta este versículo. Proverbios 25:4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor.
¿Qué hace Dios con las pruebas? ¿Por qué Dios permite esos momentos de angustia? Para mejorar mi vida y pronto ¿qué? Ensancharme o hacerme crecer. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye, ¿qué cosa? Mi oración. Apoyados en estas dos cosas, clamando a Dios por justicia, por lo que Dios, el socorro es, el salmista sabe que alcanzará de parte de Dios, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cuando Dios no me da lo que yo realmente merezco. Y hoy es mi oración, apoyado en estas dos cosas, su misericordia, la justicia de Dios, que Dios le prepara, el salmista pide y va a Dios en oración. Sabemos que la oración es importante, amén, pero es algo que no le dedicamos mucho tiempo. Sabemos que la oración cambia las cosas, pero más confiamos, me incluyo en esto, en nuestras propias capacidades que en el Dios del cielo. Amén. Debemos aprender a confiar y descansar en el Dios del cielo, y el salmista en primer lugar va a dirigirse ¿a quién? A Dios. Pero mira, versos 2 al 5, el salmista deja de dirigirse a Dios porque ahora el salmista va a dirigirse a los hombres. Mira cómo comienza, verso 2, ¿qué les dice? Hijos de los hombres. Estos son sus enemigos. Su propósito es convencerles de su pecado y hacerles volver a Dios. Gran parte de los que antes estaban con David, producto de la rebelión de Absalón, han cambiado, por así decir, de bando. Comienzan a criticar a David, comienzan a hablar cosas en contra de David. Sabemos que David en cierta forma está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero David ahora se dirige a los hombres y les dice, hijo de los hombres. Lo primero que les va a decir David presenta el cargo, la acusación en contra de ellos. Mira el cargo, la acusación, es triple en el texto. Primero, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en qué? Infamia. El burlarse de su honor, el morfarse de su reputación. Estos críticos estaban ensuciando el nombre de David, asesinando su carácter, poniendo en el estrecho su reputación, entredicho su reputación. Hablaban en contra de él. La verdad es que nadie de nosotros está ¿qué? Exento de acusaciones. Pero mira cómo presenta. En primer lugar, el salmista le dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en qué? En infamia. Mira, ¿hasta cuándo amaréis qué cosa? La vanidad, lo vacío, lo que carece de contenido, lo que no tiene valor. Muchas veces nosotros exageramos cosas que no tienen ¿qué? Valor. Viene a mi mente padres, madres. A veces entramos en discusiones con los padres de otro niño, porque de una u otra forma esos dos niños están ¿qué? Peleándose por algo, y qué necio es cuando intervienen los padres y los padres comienzan también ¿a qué? A pelearse, porque a los 2 minutos esos dos niños peleándose ya están ¿qué? Como buenos amigos nuevamente, pero los adultos ¿cómo quedan? Dañados, maltratados. Amaréis la vanidad, lo que aparenta, lo que no es. Vamos a ver al final que estos hombres amaban la riqueza, la posesión, los cereales, el vino, las cosas materiales. Aquí le llama que son ¿qué? Vanidad, o lo vacío, vanidad. Y buscaréis ¿qué cosa? La mentira. Las acusaciones son falsas. Hay falacia en sus palabras. La motivación de este grupo de personas, ¿cuál es? Dañar el testimonio o la reputación de David. Es por eso que David está clamando a la misericordia ¿de quién? De Dios. Porque nosotros los hombres no tenemos ¿qué? Misericordia. ¿Qué hacemos? Como dice el dicho del árbol caído. Leña. Criticamos aún más. David se dirige a los hombres. David presenta el cargo. Mira el verso 4, el verso siguiente. David va a presentar ahora un cambio. David propone un cambio a ellos. David les va a exhortar. Él les va a decir ahora, mira, ¿qué les va a decir en verso 4? Temblad y no pequéis, dice el texto.
Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, ¿y qué más? Y callad. Mira, David propone un cambio a ellos. En primer lugar les dice, tengan temor de Dios. Temed a Dios, temblad, estremecerse ante la presencia de Dios, temblar delante de Él. Usted sabe que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Sentir temor de Dios. El entender que cada palabra que nosotros decimos, tendremos que de ella dar ¿qué? Cuenta. Temblad. Dice, apártense del pecado, temblad y no pequéis. El pecado nace de tener en poco a Dios, de no reconocer su santidad, de no reconocer su grandeza. No pequéis. A veces creemos que porque nadie nos ve, tenemos el permiso ¿para qué? Para pecar. Pero el Dios del cielo ¿qué? Todo lo ve. Temed a Dios. Apártense del pecado, les dice el salmista. Mira lo que David propone a estas personas que ya les ha presentado el cargo o la acusación. En tercer lugar, al mirar el verso 4, les dice, meditar en los corazones, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y qué más, y callad. Esta expresión es un hebraísmo que significa mejor es pensar, tomar conciencia, reflexionar. Tiene que ver con detenernos, aprender a escuchar la voz de nuestro corazón o del interior o la conciencia. Es reflexionar. Es hacer una pausa en lo que estamos diciendo, haciendo y pensar. Son pocas las personas que aprenden a reflexionar en lo que ha sucedido durante el día. A veces me cuesta, pero trato de no dormirme sin por lo menos tomar un momento y pensar, recorrer el día. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué hacer? Son pocas las personas que han aprendido a reflexionar en lo que ha sucedido en el día. Es interesante notar que este llamado concuerda con el uso vespertino que se le daba a este salmo. Recuerda que este salmo era leído al atardecer o en el anochecer. Es decir, era un salmo para detenerse y ¿qué más? Y reflexionar. ¿Qué les propone David? Teman a Dios, apártense del pecado, mediten en sus corazones. Verso 5, la primera parte, les va a decir, sean humildes, ofreced sacrificios ¿de qué? De justicia. Los sacrificios de los rebeldes fueron hechos con hipocresía, porque no cumplían la voluntad de Dios. Pero aquí el salmista le dice, ofrezcan sacrificios justos, correctos, presenten su humildad delante de Dios. Es necesario acercarnos a Dios ¿con qué? Con humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Con el espíritu que es debido en el lugar de la rebelión, de la confianza en nosotros mismos, acerquémonos amparados en la justicia de Dios en nuestras vidas. Mediten en el corazón. Sean personas humildes, ofrezcan sacrificio de justicia a Dios, no en rebeldía. Decidan confiar en Dios, le dice el salmista. Ofrecer sacrificios de justicia y ¿qué más al final? Y confiad en ¿quién? En Jehová. ¿Qué es confiar? Este es un llamado al compromiso de fe, que a la vez es un llamado a través de todas las Escrituras. Todas las Escrituras nos dicen confía en Dios. ¿Recuerdas Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar significa descansar en Él. Los hombres que se burlaban de David, que le criticaban, estaban amparados en su propia justicia. Nosotros estamos bien, tú te has equivocado, tú estás lejos de Dios, no hay para ti salvación. ¿Recuerdas el Salmo 3? Pero el salmista no simplemente les ha hablado de los cargos, la acusación en contra de ellos, sino que les ha propuesto el cambio en sus vidas. ¿Cuál es el cambio que le dice el salmista? Teman a Dios, apártense del pecado, mediten en su corazón, ofrezcan sacrificios de justicia en humildad y decidan confiar en ¿quién? En Dios, en Jehová. Y confiad en Jehová. Usted sabe que la palabra Jehová significa yo soy el que soy. Es el Dios de Israel, es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel.
Hemos visto que David se dirige a Dios. Hemos visto que David se dirige a los hombres. Veamos ahora cómo David demuestra la verdadera confianza que tiene en Dios. Es interesante contrastar. David va a contrastar su confianza en Dios y va a presentar la inquietud que hay en los impíos. Mira, en primer lugar, David demuestra la verdadera confianza en Dios. Veamos en verso 6 el interés de los insensatos y veamos cómo David demuestra la confianza en Dios. Mira este interesante contraste que él hace. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Este clamor de ellos por el bien, ¿cuál es el bien de ellos? Según el verso 7, la abundancia de grano y mosto. ¿Cuál es el bien que buscan ellos? ¿Qué es lo que ellos están buscando? Riqueza. Este clamor de ellos es por el bien, por el bienestar. Se gozaban en el incremento de sus cosas y sus cereales, de su abundancia. Solo confían en lo que ven. Lamentablemente nuestra fe descansa no en lo que se ve. Pero ellos, ¿en qué confiaban? ¿Dónde está su interés? Ellos van preguntando: ¿quién nos va a suplir? ¿Quién nos va a dar? Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? El bien tiene que ver acá para ellos no con el temor de Dios, sino con tener cosas. David demuestra la verdadera confianza en Dios. El interés de los insensatos solo es su propio bien, su propia búsqueda. Mira cuál es el interés de David. David, ¿en qué piensa? Mientras que los intereses de los insensatos es tener, poseer, abundancia, su propio bien, el salmista presenta el interés de él. ¿Cuál es? En primer lugar, es andar en comunión. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Con esta frase el salmista reclama la manifestación de la bendición de Dios en su vida. Para David lo más importante es andar ¿en qué? En comunión con Dios. El Salmo 31, 16 dice: haz resplandecer su rostro sobre tus siervos, sálvame por tu misericordia. Salmo 67, 1 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El resplandecer del rostro de Dios sobre la vida de una persona tiene que ver con la bendición de Dios en el caminar. El andar en comunión. El andar en comunión lo lleva a andar en confianza, en dependencia de Dios. ¿Cuál es el interés de los insensatos? Su propio bien. ¿Cuál es el interés del salmista? Primero, comunión con Dios. Segundo, andar en contentamiento. Tú diste alegría, ¿a qué? A mi corazón. Usted sabe que el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Aquí el salmista no simplemente está pensando sobre él la luz de Jehová, comunión, ver el rostro de Dios, la luz de Dios en su rostro, sino también diste alegría a mi corazón. Es en el libro de los Salmos que leemos que Él ha convertido, que Él cambió nuestro lamento ¿en qué? En baile, en gozo. Tú diste alegría a mi corazón. El profeta Habacuc, en medio del desastre, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, capítulo 3, verso 17, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no es fácil. Por eso que Pablo dice y nos exhorta en el libro de Filipenses: tened gozo, regocijaos, y otra vez digo regocijaos. Andar en el contentamiento. Tú diste alegría a mi corazón. Mira lo que agrega, mira el verso. ¿Qué dice el verso? Mayor que la de ellos cuando abundaban grano y mosto. Qué interesante. Tú diste, verso 7, alegría a mi corazón. Y mira la palabra, mayor que la de ellos. ¿Ellos en qué se alegraban? ¿En el grano?
y su mosto, que son dos palabritas que describen prosperidad, cosas materiales, bienes, poseer, tener abundancia. Pero el salmista dice que el andar en comunión con Dios, el andar en contentamiento, en gozo, es mayor para él que cualquier otra cosa en esta tierra. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que para mí en el pasado era ganancia, hoy lo estimo como ¿qué? Como basura, como pérdida. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, verso 15. Pero déjame decirte, nuestra sociedad, tal vez quienes hoy nos están viendo a través de la net o escuchándonos, ¿cuánta gente mide lo que es por lo que tiene? Tú vales por lo que tiene. Lejos está del pensamiento del cristianismo. Lejos está de las enseñanzas de Jesús. Lejos está de lo que era la motivación del salmista. Recuerda que en versos 6 al 8 estamos mirando, David demuestra la verdadera confianza en Dios. Él presenta el interés de los insensatos. Luego David nos presenta su verdadero interés. ¿Cuál es su interés? Andar en comunión a la luz del rostro de Dios. Andar en contentamiento. En verso 8, andar en confianza. Y él lo va a experimentar. Porque ha cambiado todas las cosas por el gozo, la fortaleza y la confianza en el Señor. Terminemos verso 8 que dice, todos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Poder descansar, dormir con tranquilidad, reposar. El Salmo capítulo 90, verso 5 dice así: no temeré ¿a qué cosa? Terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Descansar es confiar. ¿Cuántas veces nuestras horas de desvelo se producen por los problemas, achaques, salud, preocupaciones? El salmista que dice, no me importa porque yo confío en ¿quién? En las manos de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Mire el andar confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué significa vivir confiado? Que hay alguien que cuida de nosotros. Yo recuerdo hace años atrás me tocó ir a predicar a una iglesia en mi país, en Chile, un sector muy complicado. Y tenía que regresar después a buscar un bus o micro para regresar a casa de noche en un sector peligrosísimo. Y mira cómo es el hombre. Ese día me acompañó un muchacho que se había convertido o estaba en ese proceso de cambio en su vida. Vivía cerca de mi casa. Un muchacho peligroso, peligroso. Peligroso que si alguien lo quedaba mirando, la sacaba la cuchilla y no tenía ningún problema en darle un corte. Violento. Pero se había convertido con nosotros al punto que yo le puse el Nicky Cruz. Y ese día, como supo que yo iba a ese sector, me dijo, pastor, yo voy con usted y lo acompaño. Y honestamente, yo sabía que el Señor iba conmigo y que el Señor me cuidaba, pero al ir con este muchacho yo sabía que iba más que seguro, porque a él no le importaba si eran 1, 2 o 10. Sabía defenderse, era un hombre de noche. En mi país le llaman patos malos. Madero. Pero qué extraño, que a veces nosotros podemos tener confianza de un hombre que nos puede proteger y no confiar en Dios que nos protege y nadie, porque el Señor nos dijo, nadie puede tocar, ni siquiera un cabello mío, si el Señor ¿qué? No lo permite. Es por eso que dice el salmista, porque solo tú me haces vivir confiado. Un cántico
de confianza en Dios. Salmos capítulo 4. Termina conmigo estas reflexiones. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está realmente? ¿Cómo está la voz de nuestra conciencia? ¿He aprendido a descansar en el Señor? ¿Mantienes el gozo, la alegría de confiar en Dios porque realmente cuida de ti? ¿Tienes esa alegría? Necesitas aprender a clamar a Dios y esperar solamente en Él, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo salmo. Otro salmo precioso de confianza. Un salmo que es un cántico, Señor, en medio de la oposición, en medio de la acusación, en medio de las críticas. Podemos alcanzar misericordia porque tú eres nuestro oportuno socorro. Y qué lindo es poder confiar, andar a la luz de tu rostro, llenarnos del gozo de tu presencia, de tu palabra, y vivir confiado que tú cuidas de nosotros. Te doy gracias, Señor, por este salmo, y que podamos aplicar estas verdades a nuestros corazones. Y te pido, Señor, que si hay alguien que nos está viendo, o oyendo, Señor, esta enseñanza, y que está luchando en su vida sintiéndose solo o sola, que pueda, así como el salmista, clamar a Dios y esperar de parte del Dios del cielo respuesta, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oramos dándote muchas gracias a través de este precioso, por tu preciosa palabra, Señor. Y oramos agradeciéndote en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.